Dios les bendiga, amados de Dios. Domingo 12, domingo de elecciones, también un domingo para tomar decisiones en el Señor. Hoy quiero compartir sobre Efesios capítulo 2, verso 11, una reflexión que he compartido con la iglesia y quiero compartir contigo a través de los medios que las redes ofrecen. El Evangelio de Jesucristo surge en un contexto histórico social donde el mundo de aquel tiempo estaba totalmente polarizado. Un grupo tenía un conocimiento de Dios y la gran mayoría estaba sumergida en múltiples religiones y creencias en un evidente marco que era tanto politeísta, pagano como confuso. Las actuales circunstancias que vivimos son similares en algunos aspectos al tiempo donde la iglesia emerge y trae bendición, un mensaje de paz, un mensaje de unidad, un mensaje totalmente distinto. Estamos hoy viviendo una polarización donde la mayoría está atrapada entre un relativismo y un sentimiento totalmente contrario a Dios, donde lo eclesial, en parte por los abusos de alguna religión, pero también porque hay gente apartada y decepcionada por las iglesias cristianas con matices sectarios, que han abusado de su gente y de la necesidad de Dios. Lo cierto es que hoy también es importante decirlo, hay iglesias donde hay gente, pastores, predicadores, hombres y mujeres que son de mucha bendición y no olvidan que su ministerio, que el llamamiento que tienen es irrevocable y que no cambia para militar en política y están totalmente involucrados con hacer la diferencia en tu vida, en mi vida y en la vida de todo aquel que desea acercarse a la casa de Dios. Lo cierto es que Netflix también, con esta serie del Reino, evidenció varias cosas que nos obligan a examinarnos y a la vez nos recuerdan que, como en el primer tiempo, la iglesia impactó y este impacto, a la medida que se expandía y alcanzaba más personas, desarrolló tanto oposición como persecución. Hoy también, como en el primer siglo, la iglesia, a pesar de que han pasado tanto tiempo, está en una situación similar. Los creyentes que tienen convicciones y valores son rechazados y vistos como una amenaza por los espacios de poder y las ideologías que pretenden el monopolio de tu mente, de tus hijos y de tu forma de pensar. En este contexto de crisis y conflictos potenciales, el mensaje del Evangelio es un mensaje verdaderamente inclusivo, integrador y transformador. Solo Dios cambia en verdad vida, pero en lugar de imponerse, como hacen las personas que están en el poder y que manejan ideologías, el Evangelio es un acercamiento que nos habla de un Dios de amor que dejó los cielos para morir por vos, por mí, y nos dice que a pesar de todas las injusticias, de los abusos de la gente que hoy gobierna o está en el poder, la ciudadanía del creyente tiene un doble e importante llamado a estar en paz con Dios, con los demás y consigo mismo, a reconciliarnos con Dios y llevar a otros a la reconciliación. El cristianismo no sigue ni al judaísmo ni al paganismo griego, tiene su propio camino, es Jesucristo. Vamos a ver cómo el apóstol Pablo describe precisamente a una iglesia de origen gentil, la iglesia de Éfeso, en el capítulo 2, verso 11, este mensaje tan importante. ¿Cuál es la paz que Dios quiere que tengamos unos con otros y que además produce unidad? La palabra de Dios, vamos a usar la Reina Valera contemporánea, dice así: por tanto ustedes que por nacimiento no son judíos y que son llamados a como incircuncisos, por los que desde su nacimiento han sido físicamente circuncidados, deben recordar esto. En primer lugar, en aquel tiempo, ustedes estaban sin Cristo, vivían alejados de la ciudadanía de Israel y eran ajenos a los pactos de la promesa. Vivían en este mundo sin Dios, sin esperanza. Así estábamos vos y yo, muchos de nosotros. Pero ahora, me encanta el pero de Dios. En Cristo Jesús, ustedes, que en otro tiempo estaban lejos, han sido acercados por la sangre de Cristo. No es una iglesia, no es una religión, es Cristo el que te acerca, es Dios el que obra y te lleva a sus caminos. El verso 14 dice, porque Él, está hablando de Cristo, es nuestra paz. De los dos, judíos y no judíos, hizo un solo pueblo
al derribar la pared intermedia de separación y abolir en su propio cuerpo las enemistades. Él puso fin a la ley de los mandamientos expresado en ordenanzas para crear en sí mismo de los dos pueblos, de los dos grupos, una nueva humanidad haciendo la paz. El verso 16 dice, y reconciliar con Dios a los dos en un solo cuerpo. Está hablando la iglesia, mediante la cruz, sobre la cual puso fin a toda enemistad. El verso 17 dice, Él vino y a ustedes que estaban lejos les anunció las buenas nuevas de paz, lo mismo que a los que estaban cerca, está hablando de los judíos aquí. Por medio de Él, unos y otros tenemos acceso al Padre en un mismo espíritu. Por tanto, termina esta parte, ustedes ya no son ni extranjeros ni advenedizos, sino que son conciudadanos de los santos y miembros de la familia de la fe. Qué importante mensaje, qué precioso. Vamos a repasar lo que dice del verso 11 en adelante y vamos a quedarnos un poquito con algunos temas muy importantes que dice aquí la palabra de Dios. Hay una paz con Dios que nos lleva a tener paz con otros. Hay una paz con Dios que nos lleva a tener la unidad de Dios en el acercamiento a otras personas que, más allá de las diferencias que hay, nos lleva a ser unos con ellos. Porque están en Cristo. Si yo estoy en Cristo, me siento unido a ellos. En el verso 11 dice, usa una expresión, recordad. La Reina Valera dice, acuérdense. La palabra en el original griego significa traer a la mente, recordar un evento, persona o circunstancia que trajo un cambio en nuestra vida. Dios cambia y el cambio que hace es un cambio radical, completo, a partir de ese acercamiento a Dios. La iglesia de Éfeso estaba compuesta en su gran mayoría por gente que no tenía un trasfondo judío, sino que era de origen pagano o gentil. Y así como Saulo antes había sido judío, pero ahora no es lo que era antes, ya no tomaba en cuenta esto. Los que han reconocido a Jesús se convierten en hijos de Dios por el derecho de la adopción del Padre de amor. Y Dios le da la gracia que se manifiesta en la cruz por ellos y también por aquellos que estaban cerca, como los judíos. No solo habían dejado atrás su procedencia, también sus pecados, su pasado. Mientras antes estuvieron separados de Cristo, dice el verso 12, si en verdad Cristo se cruza en la vida de esa persona, lo viejo para vos también pasa. Esto está claramente expresado cuando Pablo escribe la segunda carta a los Corintios, en 2 Corintios 5 y 7, dice, si alguno está en Cristo, si alguno en verdad está en Cristo, las cosas viejas pasaron, todo debe hacerse de nuevo. Es esta dirección que el Espíritu Santo impulsa a los que llama a caminar con Dios, a estar en paz con Él y con otros. El contexto en que Pablo escribe, ser ciudadano romano, era tener acceso a los privilegios de esta condición que daba la ley romana. De un modo similar, los judíos en aquel tiempo se sentían los únicos con el acceso al pacto con Dios, a las promesas. Por eso el tremendo impacto de lo que dice aquí Pablo en el versículo 12 de Efesios 2. Antes esto estaba al alcance solo de un grupo, hoy está al alcance de cualquier persona, sin importar su pasado, sus pecados, su origen, si es judío o no es judío, porque la gracia es esto, el amor de Dios para con todos, porque Él llama y quiere que todos sean salvos, como dice claramente Pablo en la carta que le escribe a Timoteo y también a Tito. Ahora, de esto vamos a ver en el culto presencial esta noche un poquito más. Ahora, en contraste con el pasado sin Cristo, en el verso 13, Pablo declara la realidad que trajo el Evangelio para ellos y también para vos, porque te acerca a Dios por medio de la sangre de Jesús. De los dos pueblos que antes estaban enemistados, alejados, distanciados, hizo un único y solo pueblo. Derribó la pared intermedia y lo llamó a ser parte de el pueblo de Dios, la iglesia, que echó debajo, con el acuerdo. La nueva traducción viviente lo dice de otra manera, dice lo mismo, pero al usar otras palabras, tal vez pueda ser más claro. Dice,
logró poner fin al sistema de leyes y mandamientos y ordenanzas. Hizo la paz entre judíos y gentiles al crear de los dos grupos un nuevo pueblo para él. Otra versión, que se llama Palabra de Dios para Todos, dice: la ley tenía muchos mandamientos y normas que eran como una traba, las cuales, Pablo aclara aquí, eran una verdadera madeja o traba. En Cristo, Dios nos regenera como personas nuevas, y esto lo hace posible al hacernos unos en Cristo. Y al ser uno en Cristo, esto me une con otros que aman a Dios, otros que sienten el mismo deseo que yo de caminar tomado de la mano de Dios y ser parte de los propósitos de Dios. En Cristo, las personas, cuando se reconcilian con Dios, se reconcilian también consigo mismo y se reconcilian con otros, porque el Evangelio derriba rencores, resentimientos, amarguras, barreras, prejuicios, lo cual es indispensable para formar el único y especial pueblo llamado la Iglesia de Dios. Mientras que antes los judíos estaban cerca y los paganos estaban lejísimos, porque estaban atrapados por su religión, por sus creencias, ahora Dios en la cruz derribó todo impedimento, toda dificultad, y es posible hacer y conformar el único pueblo de Dios. En la iglesia no valen los títulos, los cargos, las posiciones, la ideología, estar cerca, no estar unido, no haber entrado. Hoy mucha gente sabe el camino, pero no lo transita. Sabe que debe rendirse al Señor, se acerca, pero no toma la decisión. Se queda en el marco, se queda en la puerta, cuando la más importante decisión es pasar, ponerse en manos de Dios, entregarse, ponerse en verdad bajo el cuidado y el señorío de Jesucristo. En la cruz, dice el apóstol Pablo, verso 16, se muere toda separación, todo impedimento, y esto da lugar al compañerismo que Dios genera en los hijos suyos. La palabra enemistad que Pablo usa acá, extracta, es un término contrario a ágape o amor cristiano. Es decir, que toda enemistad es derribada y ahora es posible el amor cristiano, el amor ágape, el amor que se da y nos permite servir. Lo que antes nos costaba o veíamos como una carga innecesaria, la palabra de Dios, seguirlo, obedecer a Dios, seguir la palabra de Dios, se convierte, como Pablo dice claramente acá, en algo que nos atrapa, nos gusta, nos deleita, dice el Salmo 19. Adorarle es el deseo que Dios pone en los hijos de Dios, como Jesús le dice a la mujer samaritana en Juan 4. En el verso 17 de Efesios 2, cita Pablo el Antiguo Testamento. Está citando al profeta Isaías e incluye a los grupos de aquel tiempo. Como hoy, el Evangelio apunta a todo grupo, a toda etnia, y le habla de la paz que solo viene por medio de la cruz, y que la mayoría en aquel tiempo y hoy también rechazó, reforzando la importancia en el verso 18, que el único camino, la única entrada a estar en comunión con el Padre, estar en comunión con Dios, es a través de el único e irrepetible sacrificio de Jesús en la cruz. Esto es por el Espíritu Santo. Él abre los ojos, Él te regenera, Él te vuelve a Dios. Cierro con el verso final, donde en el verso de Efesios 2:19 dice algo tremendo, Pablo. Resulta que él dice que ya no somos más extranjeros, no somos más desconocidos a los gentiles. Dios le dice a través del Evangelio que Él te llama a ser conciudadano de Dios, es decir, con todos los derechos del más grande honor, que es ser hijo de Dios, ser amado por Él, miembro de la familia de Dios. La conversión es como el bautismo, que grafica que nos volvemos al Señor de una forma pública y testimonial. No se repite, ocurre solo una vez, como el sacrificio de Cristo en la cruz. Solo una vez Jesús pagó en la cruz, pero cuando nos reunimos como iglesia, que lo podemos hacer cada día el Señor, cada día podemos juntarnos con otros creyentes y acercar a otros a Dios. Esto nos recuerda que tenemos un llamado. Estamos cerca de Dios para acercar a otros a Dios. Estimado, ¿cuál es el único y gran riesgo de entregarse, de rendirse a Jesús?
que su amor, su tremendo amor, te cambie, te transforme. Si estás cerca, porque te interesó oír este mensaje, no alcanza. Es necesario que des un paso más y que te pongas bajo la dirección y el señorío de Jesús. Si aún no lo has hecho, yo quiero orar por ti. Señor, si hay alguien que me está escuchando, si alguien está viendo este mensaje en este momento, si tiene conocimiento de Dios, si tiene interés en las cosas de Dios, Señor, que no se quede con esto, que haga una oración, que se entregue, que se rinda a ti y entre en comunión contigo. Busque una iglesia, alabe a Dios, adore a Dios y se aparte el pueblo de Dios de aquellos que Dios llama a transformar al mundo. Que Dios pueda estar guiando a toda persona que en este momento está sintiendo el moverse de Dios en su mente, en su corazón, y lo impulse a tomar una decisión de vida. En el nombre de Jesús lo pido. Amén. Dios te bendiga. Nosotros hoy nos reunimos a las 18 y el tema es precisamente algo similar a lo que hoy compartí contigo, la elección de Dios en base a Hechos 13. Si no tienes donde congregarte, nos reunimos cerca de la legislatura, una cuadra de la legislatura, Monseñor Sáspez 3111 a las 18, para adorar a Dios y escuchar la bendita palabra de Dios que transforma y nutre a los hijos de Dios. Dios esté contigo.